doctor en filosofía por la Universidad de San Pablo, se ha desempeñado como profesor e investigador en universidades nacionales e internacionales. Fue director del Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento entre 2003 y 2010 y actualmente se desempeña como rector de esa universidad. Él nos va a hablar del kirchnerismo, de la democracia a la democratización. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Creo que lo que voy a decir tiene una fuerte sintonía con muchas de las cosas que escuchamos tanto en la mesa anterior como en esta. A mí me resultó sumamente interesante el desafío de tratar de pensar, la invitación a pensar los avances democráticos producidos en los últimos tiempos en los diversos países, o en muy diversos países de América Latina. Pero al mismo tiempo, pensando en eso, se me hacía evidente algo que recién se comentaba, que es que no existe un modo único de pensar la democracia, palabra que necesariamente tenemos que usar en plural, pero no solamente para aludir a los distintos tipos de gobierno, o a los distintos tipos de sociedades, o a las distintas formas de articulación entre sociedades civiles y estados en las distintas experiencias políticas que están teniendo lugar en este momento en América Latina, sino también para pensar los modos diversos en los que se utilizó esta misma palabra a lo largo de las últimas décadas en nuestros países. Como en efecto se esperaba que dijera algo sobre la Argentina, es aquí especialmente donde voy a concentrarme, pero es posible que esto que diga pueda tener un alcance un poquito más general. Pensando en los modos en los que se usó la palabra democracia en las últimas décadas, en nuestras discusiones teóricas, políticas, públicas, académicas, a mí me parecía posible identificar desde los años de la inmediata postdictadura, digamos, los años de los que se llamó en su momento la transición a la democracia, y después digo alguna cosita sobre esta idea de transición a la democracia, 4 grandes modos. No voy a ocuparme con detalle de cada uno de estos 4, me gustaría comparar el primero con el último, y por eso le puse a estas notas el título provisorio de la democracia a la democratización. Porque hay en efecto un primer modo de pensar la democracia que es el que corresponde a los años de la teoría de la transición a la democracia, a los años del tránsito político efectivo de la dictadura a la democracia en nuestros distintos países. Y en aquellos años me parece que, para decirlo muy rápidamente, podemos decir que se tendió a pensar a la democracia como una utopía, como un modelo de sociedad o de organización política de la sociedad al que se trataba de llegar. Me parece que puede decirse que más o menos 10 años después, y digo más o menos por ser prudente, porque en realidad debería decir exactamente 10 años después, y allí hay una fecha que a mí me parece muy simbólica para pensar el proceso en la Argentina, que es la fecha del Pacto de Olivos entre Alfonsín y Menem en 1993. Empezamos a usar la idea de democracia en nuestro lenguaje cotidiano, en nuestras representaciones políticas y aún en nuestra discusión académica, menos como una utopía a alcanzar que como una costumbre o como una rutina. De la democracia como utopía a la democracia como costumbre. Me parece que uno puede apuntar un tercer momento muy vigoroso en los modos de pensarse la democracia y de practicarse la democracia con mucha intensidad en la Argentina, alrededor de los acontecimientos de fin del 2001, quizás de comienzos del 2002. A eso lo llamaría, en esta periodización o tipología que estoy proponiendo aquí, muy provisoriamente, digamos, pero para después detenerme en el primer y último de estos momentos, a eso lo llamaría la democracia como espasmo, ¿no? Hubo un momento en que, en efecto, la democracia volvió a asumir en la Argentina un valor fuertemente político. No era ya la rutina del diálogo entre los representantes, a los que nos representábamos todos como una manga de corruptos, de politiqueros que discutían lejos del pueblo, sino que la democracia volvió a poder ser representada como una práctica viva de los ciudadanos en la calle, en asambleas ciudadanas, en asambleas en las esquinas, en asambleas en las fábricas recuperadas. Fue breve esa experiencia, fue intensa, no fue monolítica, no es fácil de analizar. Creo que las ciencias sociales argentinas, la teoría política argentina, se debe todavía a la tarea de pensar bien lo que todavía no hemos pensado bien. No me parecía que sea
necesario subrayar aquí que todavía no tenemos buenos análisis de ese momento tan intenso de la vida política argentina, que es el 2001 y comienzos, digamos así, del 2002, respecto a los cuales se escribió mucho y en general no se escribieron cosas que estén a la altura, me parece, de la complejidad de ese momento histórico. Hubo grandes entusiasmos que ya en el momento parecían desaforados y hoy a la distancia lo parecen mucho más. Y hubo grandes temores que ya en su momento parecían excesivos y hoy a la distancia lo parecen aún más. Creo que nos debemos todavía una reflexión prudente sobre lo que ocurrió en este país en el 2001 y en el 2002, pero en todo caso, lo que ocurrió tuvo mucho que ver con una forma ampliamente participativa, ciudadana, entusiasta, callejera, intensa de la democracia. Y me parece que de un tiempo a esta parte, y ese tiempo tiene fecha también, yo diría desde el 2003, asistimos a un modo de pensar el problema de la democracia que me gustaría llamar, para contraponerla con la democracia como utopía, la democracia como rutina, la democracia como espasmo, yo diría la democracia como proceso. De un tiempo a esta parte hablamos en la Argentina menos de democracia que de democratización, y querría decir qué implica para mí ese pasaje de la idea de democracia a la idea de democratización. Entonces, muy rápido, y después de haber planteado así de manera muy general lo que quiero decir, me gustaría contraponer aquella idea de democracia que animó nuestras reflexiones en los años 80 acerca de esa utopía a la que marchábamos, que veíamos allí lejos en el horizonte. La democracia no era algo que hubiéramos conquistado de una vez y para siempre el 10 de diciembre del 83 o en alguna fecha precisa, porque la idea de transición, vieja idea de los lenguajes teóricos, políticos y sociológicos en América Latina y en la Argentina, que en general habían usado las sociologías de la modernización para pensar la transición de lo tradicional a lo moderno, del campo a la ciudad, de lo agropecuario a lo industrial, de lo irracional a lo racional. ¿No? Eso es una vieja palabra que viene de las tradiciones clásicas de la sociología y que aquí era recuperada por el discurso político para aludir a la transición del autoritarismo, como se decía en aquellos años, porque no era tanto de la dictadura a la democracia. El planteo se realizaba en una clave más culturalista, diría yo, y el problema era el autoritarismo, y no solamente el autoritarismo de los militares, el autoritarismo de los argentinos, respecto a los cuales frecuentemente se nos invitaba a hacer análisis de conciencia y actos de constrición y a despejarnos del enano fascista y todo tipo de actitudes más o menos edificantes de ese tipo. Entonces, era un problema político y al mismo tiempo cultural, el de la transición, del autoritarismo del que veníamos. Recuerdo bien artículos en prestigiosas revistas académicas que señalaban que lo que tenían en común el conjunto de culturas políticas del pasado, la liberal, la conservadora, la jacobina, la populista, la desarrollista, yo qué sé qué, era que todas esas eran autoritarias. Y por lo tanto, que lo que había que hacer, como decía el primero candidato y después presidente Alfonsín, era ponerle una bisagra a la historia y pasar a otra cosa, ¿no? Y esa otra cosa que estaba allí en el futuro tenía el nombre de democracia. Esos años que uno puede hoy recordar en perspectiva muy bien fueron años importantes de la discusión política y teórica en la Argentina, dieron lugar a discusiones interesantes sobre la cuestión de la democracia. La que yo recuerdo hoy retrospectivamente como más interesante era la que permitía contraponer dos principios de organización de la democracia. Esto se dijo hoy muchas veces, tanto en esta mesa como en la mesa anterior. La idea de una democracia más representativa, sostenida sobre el lazo vertical de la representación entre ciudadanos y representantes, y la idea de una democracia participativa sostenida sobre el vínculo horizontal entre los ciudadanos que generaban la voluntad general en un diálogo más participativo, etc. Sobre todo eso se discutió mucho. Recuerdo bien los artículos que en los años 80 se podían leer sobre estos asuntos, si democracia más participativa, es decir, más propiamente democrática o rusoniana, si democracia más representativa, es decir, más liberal o qué sé yo qué, o lockeana, o no sé qué historia. Bueno, todas esas discusiones y la idea de que toda democracia debía combinar fatalmente algunos elementos de una tradición y otras de otra, me parece que son las discusiones de aquellos años 80 que conviene retomar hoy porque tienen una actualidad, como se verificó en las exposiciones anteriores, muy grandes para pensar este momento. Me parece
para decirlo rápido, y me salteo entonces los 90 y me salteo el 2001 y vengo a este momento tan interesante que estamos tratando de pensar. Que lo que ha pasado en el pasaje de aquellos años 80 a estos años que hoy vivimos, es que la idea de movimiento que estaba asociada en los años de la transición democrática a la palabrita transición, ¿no? Transitábamos hacia la democracia estaba en el futuro. Ahora se ha desplazado a la propia idea del proceso en el que la democracia consiste, y decimos hoy democratización, ¿no? Alguna vez alguien debería escribir algo acerca de las palabras que terminan con la sílaba ción. Y no descarto ser yo el que escriba algo acerca de las palabras que terminan con esa sílaba, puesto que he investigado un poquito sobre el particular. Inquieto por la circunstancia de que nuestros lenguajes políticos están muy vastamente habitados por palabras que terminan con la sílaba ción. Hoy se mencionaron algunas: revolución, constitución, construcción, transición. Un día me pregunté por qué los lenguajes de la política están tan ampliamente habitados por palabras que terminan con la sílaba ción. Y lo que hice para tratar de responder esa pregunta fue ir al diccionario y buscar palabras que terminan con la sílaba ción. Y encontré, acá tienen un problema las traductoras. Bueno, en portugués es fácil, cámbiese por sal. En inglés y en francés se las arreglarán las traductoras. Bueno, las palabras que terminan con la sílaba sion tienen, cuando uno las busca en el diccionario, invariablemente el siguiente texto: acción y efecto de tal cosa. Composición, acción y efecto de componer. Construcción, acción y efecto de construir. Revolución, acción y efecto de revolucionar. Es interesante eso, porque en realidad casi no hay dos cosas más distintas que una acción y el efecto de la acción. La acción, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, la construcción de mi casa me llevará 3 años, lo que estoy diciendo allí es: construir mi casa me llevará 3 años. Ahí la palabra construcción es reemplazable por un verbo.